Hola a todos, mi nombre es Oscar Mejía y les doy la bienvenida a su curso de mecánica orbital. Este curso nace como una iniciativa para promover una educación espacial de calidad por medio de la plataforma de Hub Aerospace, de la cual ya hablaremos en otro video. El día de hoy veremos el primer tema del curso, la ecuación del cohete ideal. Pero exactamente, ¿qué veremos hoy? Veremos quién dedujo la ecuación del cohete, la deducción de la ecuación, las implicaciones de esta ecuación en la práctica, veremos los cohetes de una etapa y de varias etapas, y por último veremos un problema de aplicación de los conceptos aprendidos. Espero que el video sea de su agrado. ¿Quién dedujo la ecuación del cohete? Konstantin Tsiolkovsky, un nombre sumamente importante en el desarrollo de la mecánica orbital y de la astrodinámica, tan importante que este físico soviético se le conoce como el padre de la astronáutica. Desarrolló múltiples proyectos sobre aviación e imaginó cómo serían los viajes al espacio. Al igual que otros artistas, la magnitud de su obra solamente fue reconocida después de su muerte. Aunque Tsiolkovsky no fue el primero en deducir la ecuación, como veremos a continuación, la deducción resulta bastante sencilla aplicando conocimientos básicos de álgebra y cálculo integral. La importancia de la obra de Tsiolkovsky es que fue el primero en imaginar y visualizar las posibilidades de la ecuación para llevar objetos o personas al espacio. Ahora pasaremos a ver cómo se deduce la ecuación. Existen varias formas de deducir dicha ecuación y la que les voy a presentar aquí es, en mi opinión, la más sencilla e intuitiva de todas, lo que nos permite asimilar la ecuación rápidamente y comprender sus implicaciones físicas. Comencemos considerando un cohete que se encuentra en un estado inicial. Dicho cohete transporta una carga o payload de masa mpl, propelente, el cual es la suma de combustible y oxidante. Recordemos que estamos en el espacio y el espacio es vacío, por lo tanto no hay elementos en el ambiente para generar una combustión, por lo que el cohete debe cargar tanto combustible como oxidante. A esta mezcla se le conoce como propelente. Y por último tenemos una estructura de masa m-struct. Supongamos que el cohete se quiere mover de una órbita terrestre baja a una órbita terrestre media. Para eso enciende sus motores y quema cierta cantidad de combustible. Si vemos la parte superior del cohete, nos damos cuenta que está aplicada la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, y del lado inferior del cohete tenemos que la fuerza es igual a la velocidad de los gases de escape por el flujo másico que sale por el escape. Esto es conocido como el empuje. Antes de continuar, es importante resaltar que se trata de la ecuación del cohete ideal, es decir, se considera que no hay otras fuerzas o perturbaciones actuando sobre el cohete, gravedad o arrastre. La mejor forma de imaginar esto es que nuestro cohete se encuentra en el espacio y quiere ir de un punto del espacio a otro. Para nuestro estado inicial tenemos la siguiente distribución de masas. Tenemos que la masa inicial mi es igual a la suma de la masa de la carga, la masa del propelente y la masa de la estructura. Y tenemos un estado final. Este estado final corresponde a cuando el cohete ha quemado su propelente y la masa final corresponde solamente a la masa de la carga y la masa de la estructura. Se ha quemado todo el combustible. Para continuar con la deducción, recordemos que estamos trabajando con la conservación del momento lineal, donde la fuerza es igual a la velocidad de los gases de escape por la tasa de cambio de la masa respecto al tiempo. Y por otro lado estamos trabajando con la segunda ley de Newton, donde fuerza es igual a masa por aceleración, o dicho de otra forma, la fuerza es igual a la masa por el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Como tenemos la fuerza en ambos términos de las ecuaciones, podemos igualar las expresiones tal como se muestra en pantalla. Haciendo un poco de álgebra elemental podemos eliminar ciertos términos y llegamos a la conclusión de que el cambio de la velocidad depende de la velocidad de los gases de escape y de las masas involucradas. Integrando por ambos lados dicha ecuación, llegamos a la ecuación del cohete ideal, como se muestra en el recuadro rojo.
Esta ecuación nos indica el cambio de velocidad que podemos obtener al quemar cierta cantidad de propelente. Antes de hablar de las implicaciones de la ecuación, es necesario definir un parámetro que se llama la fracción de propelente, y es la relación entre la masa del propelente y la masa inicial del cohete, tal como se puede ver ahí, mprop entre mi. La velocidad efectiva de los gases de la combustión es crítica para el desempeño de un cohete, y la mayoría de los cohetes químicos están entre una velocidad de 2000 y 4500 metros sobre segundo. En la ingeniería, en vez de usar el término de la velocidad de escape de los gases, se utiliza el impulso específico, el cual es una medida de la eficiencia de los motores para generar empuje, y sus unidades son segundos. La velocidad de escape de los gases y el impulso específico se relacionan de la siguiente manera, y así se reescribe por último la ecuación del cohete ideal. Entonces, supongamos que queremos llegar a una órbita terrestre baja, low Earth orbit, y necesitamos un incremento de velocidad de 9000 metros sobre segundo, que ya incluye las pérdidas por gravedad y arrastre, y nuestro cohete tiene una velocidad de escape de los gases de 2000 metros sobre segundo. Tenemos que la relación entre el incremento y la velocidad de escape es de 4.5. La fracción de propelente es igual a la masa del propelente entre la masa inicial, y esta da de un 0.988. ¿Qué significa esto de 0.988? Significa que en la plataforma de lanzamiento el 98.8% de la masa del cohete tiene que ser propelente. A esto se le ha llegado a conocer como la tiranía de la ecuación del cohete, pues limita nuestra capacidad de enviar objetos al espacio. ¿Cómo se abordó este problema? Lanzamiento de un cohete por etapas. Esa es la respuesta y lo vamos a ver a continuación. Etapas de un cohete. En las etapas de un cohete es la separación de una parte de la estructura de un cohete después de que dicha parte haya quemado todo su propelente. Se clasifican en serie y en paralelo. En esa imagen podemos ver una etapa en serie, que podríamos decir que está una tras otra, y las etapas en paralelo, que se separan al mismo tiempo del cohete. Veamos el caso de un cohete de dos etapas. En la imagen tenemos claramente marcadas las etapas. La primera etapa abarca la siguiente distribución de masas: la carga y la masa de la estructura 2. Y en la siguiente etapa tenemos la masa de la estructura 1. A todo el cohete en su estado inicial es la masa inicial del estado 1. Y la distribución de masas es la siguiente. Para el estado 1 inicial tenemos que es la masa de la estructura 1, la masa del propelente 1, más la masa de la estructura 2, la masa del propelente 2 y la masa de la carga. La masa final del estado 1 es igual a la masa de la estructura 1, la masa de la estructura 2, la masa del propelente 2 y la masa de la carga. Llegado a este punto, la primera etapa del cohete ya quemó todo su combustible, por lo tanto deja de aparecer en la ecuación. Después de esto ocurre la separación de la etapa 1, es decir, la parte de abajo del cohete se separa y da inicio a la quema del propelente de la segunda etapa. Para este tenemos un estado inicial con una masa inicial 2, la cual consiste en la masa de la estructura 2, la masa del propelente 2 y la masa de la carga. Después de que ha quemado todo el propelente, la masa final del estado 2 es la masa de la estructura 2 y la masa de la carga. La ecuación del cohete para la primera etapa es bastante simple, puesto que es la velocidad por el logaritmo de la masa inicial entre la masa final de la primera etapa. Y para la segunda etapa es similar, el incremento de velocidad es igual a la velocidad de los gases de escape por el logaritmo natural de la masa inicial del estado 2 entre la masa final del estado 2. Se asume que la velocidad de los gases de escape de la primera etapa es igual a la velocidad de los gases de escape de la segunda etapa, es decir, esto implica que llevan el mismo tipo de motor y de propelente. Entonces,
Con esto podemos decir que el incremento total de velocidad es la suma de las ecuaciones del cohete de ambas etapas. Ahora pasaremos a un problema de aplicación. Considere un cohete de una sola etapa que transporta una carga de 5.000 kilogramos. Dicho cohete lleva 100.000 kilogramos de propelente y su estructura pesa 10.000 kilogramos. Determinar, inciso A, la fracción de propelente del cohete. Inciso B, la fracción de la carga, payload. Inciso C, el incremento de velocidad, considerando que el impulso específico es de 450 segundos y la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. El inciso A es bastante sencillo, puesto que la fracción, como ya vimos, es simplemente la masa del propelente entre la masa inicial, 100.000 kilogramos entre 115.000. Y esto nos da una fracción de 0.8695. Como dato interesante, tanto el Saturn V como el transbordador espacial tenían una fracción de propelente de 0.85. Inciso B, fracción de la carga, que es la relación de la masa de la carga respecto a la masa inicial, 5.000 kilogramos entre 115.000 kilogramos, que da de 0.043. Por último, necesitamos obtener el incremento de velocidad. Para eso calculamos la velocidad de los gases de escape considerando el impulso específico y la gravedad, que nos da un resultado de 4.414.5. Tenemos que la masa final sería de 15.000 kilogramos una vez quemado el propelente, y con esto podemos obtener el incremento de velocidad, el cual nos da de 8.991.81 metros sobre segundo. Considere los datos del problema anterior, pero ahora para un cohete de dos etapas, cuya masa se divide tal como se puede ver en la siguiente figura. Para este cohete de dos etapas hay que determinar el incremento de velocidades de cada una de las etapas y la diferencia final de la velocidad entre el cohete de una etapa y de las dos etapas. Para la primera etapa tenemos que la masa inicial es de 115.000 kilos y la masa final es de 65.000 kilogramos. Para la segunda etapa comenzamos con una masa de 60.000 kilogramos. Esta diferencia de 5.000 es porque se separa la estructura, y la masa final de la segunda etapa es de 10.000 kilogramos. El incremento de velocidad de la primera etapa es de 2.519 metros sobre segundo, y el incremento de velocidad de la segunda etapa, aplicando de nuevo la ecuación del cohete ideal, es de 7.909 metros sobre segundo. Entonces el incremento de velocidad total es la suma de los incrementos de cada una de las etapas, y nos da de 10.428 metros sobre segundo. Entonces la diferencia de este cohete con el de una etapa es de 1.437 metros sobre segundo. Esa es toda la ganancia que obtenemos de añadir solamente una etapa. Como ya sabemos, los cohetes añaden más de una etapa. Recapitulando lo que hemos visto el día de hoy, entonces sabemos que Tsiolkovsky no fue el primero, pero sí el más visionario, y supo identificar las implicaciones de la ecuación que había descubierto. La ecuación del cohete nos permite conocer el cambio de velocidad al quemar cierta cantidad de propelente. Dicha ecuación limita nuestra capacidad de llevar objetos o personas al espacio. Y sabemos que añadir etapas a un cohete permite obtener un mayor cambio de velocidad con la misma cantidad de propelente. Eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco bastante por ver el video. Y si quieren conocer más el tema de la ecuación del cohete, les recomiendo el siguiente libro, Rocket Propulsion Elements. Sin más que añadir, nos vemos en el siguiente video. Gracias.